Gracias, gracias. Encantado de ver al doctor Sarante, que hace un tiempecito que no nos veíamos. Está más joven todos los días. Tiene que darme la fórmula, a ver. Se ve muy bien, se ve muy bien. Yo iba a hacer un par de comentarios, precisamente no del tópico que voy a desarrollar con ustedes, sino de... Ah, bueno, exacto. Me veo más elegante así. Ustedes saben que salió un estudio reciente precisamente de estudiando la hipertensión secundaria producida por obstrucción renal, y yo creo que muchos de ustedes saben que el resultado fue prácticamente negativo, en el sentido de que no hubo diferencia en absoluto, ni en mortalidad, ni en los puntos secundarios que se buscaron cuando se liberó la obstrucción de estos pacientes comparado a tratamiento médico. Primeramente, hubo una tasa importante de restenosis, y segundo, de nuevo, el número de insuficiencia renal, el número de accidentes cerebrovasculares, el número de fallo cardíaco no fue disminuido con la intervención. O sea que, aunque nos gusta encontrarle una obstrucción en la arteria renal y celebrar con mucha pompa de que dimos con el diagnóstico de hipertensión secundaria, pues realmente no hizo una gran diferencia. La otra cosa que quería señalar es que tenemos que recordar que una de las causas más frecuentes de hipertensión pobremente tratada, pobremente controlada, y que algunas veces se nos va en la investigación que le hacemos al paciente, es la apnea de sueño. La apnea de sueño es extraordinariamente común. En Estados Unidos se cree que hay 17 millones de personas con apnea de sueño, que de nuevo es una causa de hipertensión severa, difícil de controlar, y que el paciente tiene altos y bajos. Usted trata la presión arterial, cuando el paciente pasa 2 o 3 días roncando o no se pone la máscara de presión positiva, en los próximos días el paciente va a tener una presión alta, muy pobremente controlada. No importa que el paciente esté tomando los medicamentos y que los medicamentos que nosotros estemos indicando sean adecuados. O sea que esos son 2 señalamientos que tenía. Y también quería decirle que, como ustedes saben, debido a la tasa enorme de obesidad en la población jóvenes, en Estados Unidos la causa más frecuente de hipertensión en personas jóvenes no es hipertensión secundaria, es la obesidad. Así que, de nuevo, la causa secundaria de hipertensión se nos están alejando más, y cuando la encontramos, como en el caso de estenosis de la arteria renal, pues realmente no ha habido evidencia de que tratarla con cirugía, con intervención, hace ningún tipo de diferencia. No me dijeron cómo se usaba esto. Yo voy a ver si le doy, ¿me puede? Exactamente. ¿Sabe que en Tenario no había estas cosas? Nosotros funcionaba con un foco, era. Sí. Ok. Entonces yo, está bien, yo lo muevo directamente y le doy con... Perfecto. Bueno, entonces lo que queríamos decir, y antes de comenzar a hablar de fallo cardíaco congestivo, queríamos decir y señalar, mencionar que la causa número 1 de muerte en el mundo, algo que ustedes saben y que me imagino se ha revisado varias veces, es definitivamente en hombres y mujeres la enfermedad cardiovascular. Uno de los conceptos que frecuentemente obviamos es el pensar que las mujeres, como tienen estrógeno, como no le da ataque cardíaco a una edad relativamente joven, pues mueren de otros tipos de enfermedades, específicamente cáncer, y como ustedes pueden ver, realmente eso no es lo que sucede en países desarrollados como en los países en desarrollo como es nuestro país. La enfermedad cardiovascular sigue siendo lamentablemente la líder en mortalidad, no solamente local sino mundial, tanto en hombres como mujeres, seguido en un 22% comparado a 29% en este caso
inclusive más alto que en los hombres, por cáncer. Uno de los elementos que yo quería mencionar aquí es que si miramos la tercera columna, accidentes en Estados Unidos, la causa tercera de muerte fue los accidentes de vehículos, que me imagino que ese 10% en mujeres, 4.9 en mujeres, 10% en hombres. Si lo traducimos a los accidentes que ocurren en Tenar y Salcedo, pues lógicamente, y en Arroyo Seco específicamente, Maro, que ahí anda el Pinto en una bicicleta dándole parado y tiene 5 o 6 accidentes por día. O sea que esa estadística de 10%, posiblemente si nosotros miramos los accidentes que ocurren aquí, posiblemente tenga que multiplicarse por lo menos por 3. Ah, caramba, le di al revés. De nuevo, simple y llanamente para señalar que la mortalidad en las mujeres es tan importante como en el hombre desde el punto de vista cardiovascular. El villano número 1, enfermedad coronaria. 48% de la mortalidad cardiovascular viene por ataques del corazón o por diferentes síndromes de obstrucciones coronarias. Aquí tenemos enfermedades vasculares en general, la presión alta que vimos anoche, que aquí es bastante prevalente y sigue en aumento. Aquí tenemos fallo cardíaco, de lo que vamos a hablar, y accidentes cerebrovasculares que en Estados Unidos siguen en aumento por una combinación de hipertensión arterial sumamente prevalente y en aumento por el uso de tóxicos de cocaína. Precisamente el día que yo venía de Nueva York, una primita de nosotros, muy amiga tuya, Mario, después te voy a decir, con 24 años sufrió un infarto cerebral masivo después de haber usado cocaína. Jovencita, no tenía ningún factor de riesgo, de nuevo producto del uso, y no necesariamente del abuso, porque no tiene que ser ni dosis alta ni inyectada, un poquitico de cocaína en una persona que ya la ha usado anteriormente, puede ser inhalada, puede ser inyectada. En este caso, lamentablemente, una persona de 20 y pico de años, jovencita, pues le dio un infarto cerebral muy importante. Cuando unimos toda la causa de enfermedades coronarias con todas las otras afecciones cardiovasculares, pues entonces vamos a ver que prácticamente el 83.6% de la mortalidad tiene de una manera u otra que verse al aparato, el sistema cardiovascular afectado, y que 16.4% viene relacionado a otro tipo de problemas. Este era básicamente el concepto con el que se nos enseñó, con el que se nos introdujo a fallo cardíaco, un corazón. Aquí una persona que está con una carita, el pobrecito, parece que era gringo, tiene los ojos verdes. Entonces con la cámara, con las cámaras del corazón, el ventrículo, la aurícula dilatada, cansado, el hombre está soplando y tirando la gota gorda con un bombeo disminuido. De nuevo, ese fue el concepto con el que se nos enseñó lo que era fallo cardíaco, un corazón grande, débil débil, que está empujando hasta el máximo para mantener el gasto cardíaco y para cubrir las necesidades de nuestro cuerpo. Lamentablemente, ya hoy sabemos que el fallo cardíaco es un síndrome, es una entidad compleja y que no puede definirse nada más como un fallo muscular que se cansa, que se distiende, que se agranda y que al final pues termina con un fallo cardíaco disminuido. Viene prácticamente definido como un desorden heterogéneo que tiene componentes estructurales, anatómicos, de agrandamiento de cámara, pero que también hay anormalidades en la función del corazón, que al final va a resultar en presiones de llenada alta, que es lo que produce síntomas de congestión, y finalmente un gasto cardíaco disminuido. O sea que tenemos anomalías estructurales, pero también funcionales. Frecuentemente en fallo diastólico vamos a tener más anomalías funcionales con cambios estructurales que no son tan notorios
como lo que vamos a ver en fallo cardíaco de disfunción sistólica. Lamentablemente no tenemos un estudio. Nos gustaría decir que el ecocardiograma es el más sensitivo y específico, pero como vamos a ver más adelante, lamentablemente necesitamos otro tipo de estudios para hacer el diagnóstico preciso. En Estados Unidos tenemos 6.6 millones de pacientes con el diagnóstico de fallo cardíaco, esto sin incluir el tipo de fallo cardíaco que está en aumento cada día, y es el fallo cardíaco por disfunción diastólica, que como ustedes saben es más común en las mujeres de mediana edad y que sigue en aumento, como le digo, a un nivel de que ya está llegando y sobrepasando el número de fallo cardíaco por disfunción sistólica. Este fallo cardíaco, como ustedes saben, es más difícil de tratar, tenemos poco tratamiento, pero tiene una mortalidad que está prácticamente llegando a equilibrar, a balancearse con el fallo sistólico. El problema del fallo cardíaco congestivo es una de las condiciones que no está disminuyendo, 26 millones en el mundo, y el problema malo en todos los sentidos es el problema de las hospitalizaciones. Paciente que se diagnostica con fallo cardíaco es un paciente que va a estar en el hospital a menudo. No importa a veces lo que hacemos, a nosotros los cardiólogos nos causa frustración porque el paciente aún bien tratado va a venir al hospital, y en Estados Unidos hay 1 millón de hospitalizaciones anuales después que el diagnóstico de fallo sistólico cardíaco se produce, con un 20% de readmisión a los 30 días del diagnóstico. En Estados Unidos, de nuevo, no importa si el paciente está bien o mal medicado, algunas veces, como le digo, causando frustración a todos los niveles. Tenemos que la separación por sexo es igual, no tiene problema de sexo, tanto afecta a los hombres como a las mujeres, con la excepción del fallo diastólico, del fallo cardíaco con función sistólica preservada, y de esos 6.6 millones hay 10% de latinos que están afectados con el diagnóstico en Estados Unidos. O sea que los latinos en Estados Unidos también tenemos una tasa de fallo cardíaco muy importante. 650,000 personas cada año son diagnosticados con un nuevo diagnóstico de fallo cardíaco. Como le digo, una de las pocas entidades en medicina cardiovascular que no está disminuyendo, y si nosotros llegamos a los 85 años, en el caso mío a mí me faltan 3, estamos en los 83 por ahí, mal contado. Tú sabes, Sarante, que esa fue un acta de nacimiento que sacaron la mía en Tenares, César Cachuplano. O sea, cuando viene a ver, yo estoy en los 90, pero no tengo fallo todavía, pero estoy cerquita de eso. El riesgo de tener fallo cardíaco, si llegamos a los 80 y pico, es de un 20%. Si no es que nos morimos en un accidente de carro antes de tiempo. Pero esa es la triste estadística. El riesgo lógicamente va a aumentar con la edad, es una enfermedad de la gente mayor, y con la presencia de factores de riesgos, específicamente hipertensión. En Estados Unidos hay muy pocos datos en los latinos. Como ustedes pueden ver, el problema de fallo cardíaco es que como entidad es una de las entidades cardiovasculares más letales. Después que usted tiene fallo cardíaco, su mortalidad es de un 50% en 5 años, que está bien señalada en este señor que se está ahogando, le está diciendo adiós al mundo, y está diciendo con su mano de 5 dedos que hace 5 años le diagnosticaron fallo cardíaco, y que si no moría ahogado, sí iba a morir de fallo cardíaco como quiera. O sea que en Estados Unidos específicamente, 1 de cada 9 certificados de defunción tienen el diagnóstico de fallo cardíaco. O sea que es una condición cardiovascular con un pronóstico excesivamente pobre, y debido a eso es que el Colegio Americano de Cardiología, la Asociación Americana de Cardiología, trató o ha tratado de correr un poquito de la clasificación de Nueva York, de la Asociación de Nueva York,
donde ya el diagnóstico de fallo cardíaco está hecho, ya el paciente está asintomático, clase 2, clase 3, clase 4, y incluyó en la nueva clasificación específicamente la clase A y la parte B, el estado B, donde los pacientes todavía no tienen síntomas, con el ánimo de estimular a los médicos generales, a los cardiólogos, a que tratemos de poner importancia a los factores de riesgos que van a aumentar la incidencia de fallo cardíaco para evitar que el paciente venga ya con fallo cardíaco a nosotros y entonces tengamos que pelear con una mortalidad que frecuentemente se nos escapa. Aquí en clase B es que nosotros vamos a ver la mayor cantidad de pacientes, el paciente hipertenso, el paciente que tiene diabetes, y todavía a este momento pues podemos manejar el paciente con los medicamentos adecuados, como vamos a ver, para tratar de que termine en clase C o en la parte de, en el estado D, ya el paciente está en estado final con un pronóstico, como dijimos anteriormente, muy pobre. Esta es la cantidad de dinero que se consume en Estados Unidos solamente en tratamiento y hospitalización, 32 billones en el 2013, y eso va a subir en el 2030, eso no se puede ni contar, demasiado para contarlo. Esto es básicamente lo que sucede con los latinos. Los latinos, como les dije, hay 1.5 millones, la parte tal vez un poquito triste de los latinos con fallo cardíaco en Estados Unidos, me imagino que aquí pasa lo mismo, no hay diferencia en ese sentido, es que ya cuando diagnosticamos los latinos en Estados Unidos con fallo cardíaco, van a estar en clase 3, muy avanzados, 60.000 en clase 4, a una edad relativamente joven, menos de 75 años, 40.000 ya en etapa final, más de 200.000 pacientes. De nuevo llegan a nosotros muy tarde y tenemos que tratarlo, ese 1,5 millones, de una manera agresiva para tratar de cambiar el pronóstico. ¿Qué lo causa? Bueno, ya dijimos que la enfermedad coronaria, enfermedad isquémica, es la número 1, imagino, tanto aquí como en Estados Unidos, seguido por hipertensión. En Estados Unidos y aquí, evidentemente, el alcohol sigue siendo un problema. El paciente toma, siempre lo minimiza. Yo me tomo un traguito los fines de semana cuando viene el compadre con un sancocho, pero el tigre se ha tirado 3 botellas de Brugal ya antes de llegar el domingo. O sea que para él lo que es un chin, para nosotros ya es muchísimo, y ese corazón está como una vejiga. Entonces tenemos que insistir y preguntar, tratar de cuantificar, porque muchas de las cardiomiopatías que vamos a diagnosticar como dilatada, idiopática, de causa desconocida, van a ser producto de la ingesta alcohólica, tanto en los latinos que viven aquí como en los latinos que viven allá. Le puse el caso de la jovencita que usó cocaína, lamentablemente en Estados Unidos, no sé aquí cómo está eso, pero allá definitivamente es un problema. La cardiomiopatía periparto no es tan común, se ha mantenido estable. Tenemos la diabetes específicamente, que está cogiendo lugar importante como causa de fallo cardíaco. Inclusive ha habido algunos estimados recientes donde dice que la diabetes es mala para el corazón, no solamente por el problema coronario, por los infartos coronarios. Como ustedes saben, la diabetes se ha clasificado como un paciente que ya sufrió un infarto cardíaco. Eso es controversial porque hay pacientes diabéticos que se comportan mejor, pero realmente donde la diabetes está haciendo estragos es en el número de diabéticos que terminan con fallo cardíaco. La gran mayoría de diabéticos, si no se cuidan y se tratan adecuadamente, van a terminar con fallo cardíaco, y la mortalidad de un diabético con fallo cardíaco es mayor que un fallo cardíaco por otro tipo de etiología. O sea que el fallo cardíaco está sustituyendo, le está ganando a la enfermedad coronaria como ataque al corazón, específicamente debido tanto a fallo diastólico como a fallo sistólico.
Tenemos la famosa cardiomiopatía de Takotsubo, la inducida por estrés, que ustedes han visto que un par de los buenos mozos de telenovela lo han ido a saltar, creo que fue en México, y murieron de repente. Enfermedad valvular, que me imagino que aquí todavía, debido a la prevalencia de fiebre reumática, es importante. Me le di para atrás, me imagino. Ok. Entonces, de nuevo, básicamente, esto es lo que queremos hacer. Queremos agarrar a los pacientes a este nivel: enfermedad coronaria temprano, hipertensión, diabetes, para tratar de evitar que el paciente lesione el ventrículo izquierdo, haga remodelamiento, expansión, afinamiento de la pared del ventrículo, ya con pompa bombeo inadecuado, no importa por dónde venga, si viene por este tipo de, o viene simplemente por factores como infecciones virales, miocarditis. Después que llegamos a fallo crónico, y fallo de la bomba, vienen las arritmias, y al final vamos a tener una mortalidad, como le dije, de un 20% por 5 años. La manifestación, vamos a tratar de pasar poco tiempo en eso, todo el mundo la conoce. Por sobrecarga de volumen, vamos a tener corte de respiración, ortopnea, ascitis, bla, 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 bla. Si hay congestión hepática, el paciente se va a llenar rápidamente, va a tener dolor en el cuadrante derecho. Una de las causas que nosotros algunas veces no pensamos es la nocturia, que frecuentemente decimos que es debido a que el paciente tiene la próstata grande o tiene diabetes. Tenemos que pensar en la posibilidad de que el paciente tenga fallo cardíaco. Estos son el examen físico, que yo estoy seguro que cada uno de ustedes pues es familiar con cada uno de estos signos. La historia es interesante porque puede ser bastante inespecífica, y por eso es que los cardiólogos dependemos tanto de hacer un ecocardiograma, porque algunas veces la historia pues nos puede mandar a creer que el paciente tiene algún problema pulmonar, que el paciente tiene fatiga y cortedad de respiración porque está muy gordito, porque no hace mucho ejercicio. Entonces tenemos que recurrir a otro tipo de estudio como el eco para ayudarnos. Dependiendo de la severidad podemos encontrar hiponatremia por dilución, lo mismo que anemia, el BNP va a estar elevado, y congestión de liver si ese es el caso. La placa de pecho, aunque usted no lo crea, en esta época de tecnicismo y tecnología, todavía sigue siendo importante, porque primeramente nos va a decir que hay un corazón grande, nos va a enseñar la famosa línea de Kerley, que son estas líneas horizontales que aparecen en la periferia de los pulmones, chiquitica, menos de 2 centímetros, que no indican más que congestión, y que la podemos ver algunas veces. Y como le digo, nos ayuda también a descartar otro tipo de problema, como es COPD o neumonía. O sea que la placa de pecho tiene su lugar, es barata, es rápida de conseguir, y nos puede ayudar muchísimo para diagnosticar a estos pacientes. El ecocardiograma, si hay un estudio que nos va a ayudar a todo nivel, ese es el ecocardiograma, nos ayuda a la etiología, si es el problema valvular, qué grado de severidad tiene el problema, el tamaño y la función de la válvula, y si hay posibilidad de que el paciente se presente con síntomas de fallo cardíaco, pero que tenga una función de bombeo adecuada, y entonces por exclusión decimos que el paciente tiene fallo diastólico, porque no hay ningún signo ecocardiográfico, aunque bastante sugestivo, que pueda probar el fallo diastólico. Y muy importante como un factor prognóstico, la presencia de hipertensión pulmonar y de la severidad de esta hipertensión pulmonar, que se puede obtener muy fácil a través del ecocardiograma. Por muchos años hemos usado los criterios de Framingham, que como ustedes saben usa 2 criterios mayores: ortopnea, neck vein distension, cardiomegalia, y un criterio menor, o 2 menores y un mayor. El problema de estos criterios de Framingham es que, aunque tienen una sensibilidad extraordinaria de 95 a 100%, tiene una especificidad
muy bajita y hay una cantidad enorme de falsos positivos y por eso, aunque todavía lo usamos, lamentablemente no es tan útil como nosotros creemos. Esto es básicamente para que ustedes tengan una idea de cómo ha evolucionado el tratamiento de fallo cardíaco. La mitad de las cosas que se recomendaban hace varios años no se usan hoy o están contraindicadas. Ustedes pueden ver el uso de antiarrítmicos, el uso de antiplaquetarios, el uso de anticoagulantes. Nadie usa ese tipo de cosas. Los bloqueadores de calcio no deben de usarse. Nitratos tampoco lo usamos. Los bloqueadores alfa-adrenérgicos no tienen absolutamente ningún tipo de uso en el tratamiento moderno de fallo cardíaco. La aspirina tampoco hay que usarla. Y hemos básicamente terminado con algunos medicamentos como son los inhibidores de la angiotensina, que como ustedes saben, en los últimos 20 años han sido los medicamentos más exitosos y que nos han probado a nosotros los médicos más útiles para tratar de interrumpir la mortalidad y el progreso del fallo cardíaco, como ustedes pueden ver aquí en este metaanálisis, que es un conglomerado de todos los estudios en lo que se ha usado inhibidores de la ECA para tratar fallo cardíaco, que hay una disminución de la mortalidad de una manera significativa, no solamente la mortalidad total, la mortalidad debido a fallo cardíaco o muerte en combinación con el látigo de estos pacientes, que es la rehospitalización. Yo estoy al revés, no he tomado hoy. Los inhibidores de la angiotensina deben de recordarse que cada vez, y eso lo insistí hace 2 años y le vuelvo hoy con el mismo pedido. Hay pocos medicamentos para tratar fallo cardíaco, pero recuerden que los inhibidores de la angiotensina, los inhibidores de la ECA, deben administrarse de rutina en todo paciente que tenga menos de 40% de bombeo. Y como esa cifra, ese por ciento, esa fracción de eyección, no hay manera de conseguirla por examen físico, por placa de pecho, porque usted le ve el cuello, tenemos que hacer un ecocardiograma. No hay manera. Debemos usarlo y tratar de nuevo de usar la dosis máxima. Cuando nosotros vemos pacientes que vienen tomando enalapril 2.5 una vez al día, ese paciente se le está castigando doblemente. Primeramente se le está haciendo gastar dinero y se le está dando una dosis que le está haciendo creer que está siendo tratado cuando realmente no estamos haciendo nada. Le pueden dar ajo y el ajo tal vez si le sobra puede hacer una sopa, pero cuando usted le dan 2.5 miligramos de enalapril, 10 miligramos de enalapril una vez al día, no están haciendo absolutamente nada. Tenemos que usar la dosis que ha sido probada efectiva para disminuir la mortalidad y la tasa de hospitalización de estos pacientes. Idealmente los pacientes deben concomitantemente comenzarse con beta bloqueadores, y vamos a hablar de los beta bloqueadores en un minutito. Y si el paciente desarrolla tos, que es un factor, como ustedes saben, un efecto secundario de los inhibidores de la ECA, que se puede haber hasta en un 7-10% en los chinos, en los orientales, en Estados Unidos específicamente, la incidencia de tos por razones no claras es de un 25 a 30%. Así que si usted es chino o es de Bonao, entonces tiene que recordarse que eso puede suceder. Así que tengamos eso. Si el paciente le da tos o le dio angioedema, entonces tenemos que ir a los bloqueadores de los receptores de la angiotensina, entendiendo que tanto el angioedema puede suceder, aunque muy raro, y también la tos puede suceder con los bloqueadores a una incidencia de menos de un 2%. O sea, el hecho de que le demos los bloqueadores y el paciente siga con tos, no tenemos que pensar que tiene tuberculosis, que tiene el chikungunya, qué sé yo, puede ser el medicamento. Si todavía aquí el paciente sigue con problemas, recordemos que podemos usar la combinación de hidralazina
y nitratos, que es una combinación que todavía es muy efectiva. Los beta bloqueadores es también una parte importantísima, tan importante como los inhibidores de la angiotensina. De nuevo, aquí es importante aclarar dos cosas. Primeramente, de nuevo la dosis. No le demos a estos pacientes carvedilol 6.25 una vez al día. No le demos metoprolol de 25, que es la dosis. Yo he jugado el palé con el 25 miligramos. ¿Por qué que de las 20 pacientes que yo veo con fallo cardíaco, 20 vienen con metoprolol 25 miligramos? Y no se puede usar metoprolol tartrato. No sirve. Metoprolol tartrato sirve nada más para bajar la presión. Nunca se ha probado que el metoprolol tartrato o el atenolol sirve para fallo cardíaco. No se engañen ni engañen al pobre paciente. Tiene que ser metoprolol succinato y la dosis tienen que subirla hasta llegar a la dosis de 200 miligramos. Si es carvedilol, 25 miligramos 2 veces al día después de una hartura, para que el paciente no se quede de mareo y cosas esas. Se absorbe maravillosamente después de comer. Lógicamente usted va a encontrar muchos pacientes que no pueden llegar a los 25 miligramos 2 veces al día. El paciente va a experimentar mareos, el paciente va a hacer un poquito de hipotensión. Entonces nosotros tenemos que volvernos magos. Tenemos que mantener la dosis en 6.25 2 veces al día. En vez de aumentar la dosis cada 2 semanas, la aumentamos cada 4 semanas. A veces tenemos que la reversa. Lo importante es que al final le demos al paciente sus beta bloqueadores y sus inhibidores de la ECA. Y en caso de intolerancia, los bloqueadores de la angiotensina. Como ustedes pueden ver, aquí hay varias estrategias de cómo tratar de jugar con la dosis, de cómo disminuir la dosis, de cómo disminuir los diuréticos, lo que sea. Los diuréticos no salvan vida, mejoran a los pacientes clínicamente. Si tenemos que disminuir el furosemida y aumentar la dosis de beta bloqueadores y de los inhibidores de la ECA para llegar a 40 miligramos de lisinopril, a 10 miligramos 2 veces al día de ramipril, tenemos entonces que disminuir los diuréticos y quitarle todo ese disparate que están tomando, los nitratos, bloqueadores de calcio, amlodipina, que nunca ha mejorado fallo cardíaco y que de nuevo es más popular que la esposa del presidente. La gente le encanta amlodipina. Razones desconocidas, no sé, porque se oye tan malo, amlodipina, como que es una jodienda que no se pronuncia bonito. Pero a la gente le encanta amlodipina. Todo el que llega con la presión alta le meten amlodipina. De nuevo, otra de los errores que vemos a menudo, yo me imagino que tanto aquí como allá, Maro me llamó el otro día desesperado, con un doble de cabeza, porque vi un paciente con estado 4, fallo cardíaco en reposo, que le estaban dando 20 miligramos de furosemida una vez al día. Entonces usted me dice, ¿pero para qué? Porque eso no va a hacer que ese infeliz ni siquiera use una vacinilla, no va a orinar. ¿Qué es lo que va a orinar? Entonces, ¿qué es lo que se debe usarse por lo menos 2 veces al día? Vamos por aquí donde fue que quedamos, angiotensin receptor blocker. Vamos a ver, me perdí con los diuréticos. Vamos a ver, beta bloqueadores, angiotensin receptor blocker. Bueno, se me perdieron pero básicamente lo que queremos decir es que lo ideal es que se use. Si no, se me perdió lo de los diuréticos. Pero básicamente estos diuréticos deben ser diuréticos de asa, debe de usarse 2 veces al día a dosis adecuada. Si usted lo usa una vez al día, el efecto de 4 a 6 horas, y usted va a interrumpir la estructura patofisiológica, no va a hacer nada, el riñón va a recolectar y va a retener líquido, y al fin y al cabo usted no va a hacer nada. Si lo va a usar, úselo en dosis adecuada. Ya hablamos de los receptores. Esa combinación, como ustedes saben, tuvo de moda hace unos años la combinación de los bloqueadores de los receptores y los inhibidores de la ECA. Eso ha caído en desuso porque en varios estudios se ha demostrado que aunque puede haber
una disminución ligera de la presión con la combinación, los efectos secundarios de hipercalemia y de fallo renal, pues están por encima del posible beneficio que conseguimos con la combinación de estos dos elementos que bloquean el sistema renina-angiotensina. Inclusive, como ustedes saben, los nefrólogos, con buena lógica, les gusta usarlo porque disminuye la combinación, disminuye más la severidad de la albuminuria que cuando se usan estos dos medicamentos independientes. De nuevo, el problema está en que el desarrollo de insuficiencia renal y de hipercalemia puede ser muy importante, y si no tenemos la manera de monitorizar a estos pacientes, sobre todo en nuestros países donde los seguros no nos permiten hacer los laboratorios con la frecuencia que queremos, o el paciente vive muy lejos, el riesgo que corremos de inducir una hipercalemia y causarle un daño al paciente es muy fuerte. O sea que no recomendamos. Igualmente, y de nuevo, hablando de los pilares en el tratamiento de fallo cardíaco, los bloqueadores de aldosterona no solamente han disminuido la muerte de repente, la espironolactona es barata, es una vez al día en pacientes que tengan una creatinina cerca de 2, 1.9, podemos usar 12.5 una vez al día o usar 25 un día sí y un día no. Recuerden que la aldosterona es tan mala como la angiotensina 2, induce fibrosis del miocardio, produce cicatrices, está relacionada a una cantidad enorme de fibrilaciones ventriculares y aumenta la mortalidad súbita de repente de una manera extraordinaria, y podemos nosotros pues lograr bloquear ese bandido en esta película mala de fallo cardíaco usando bloqueadores de la aldosterona. Uno de las situaciones que se han notado en el mundo es que por alguna razón tanto los cardiólogos como los médicos generales no usamos los bloqueadores de la aldosterona con la frecuencia con que debiéramos usarlo. Como les digo, nos gusta usar más combinaciones como la que estábamos mirando, inhibidores de la ECA, inhibidores del receptor de la angiotensina, que no nos da ningún beneficio, y la espironolactona, de nuevo, que es tan barata, relativamente fácil de usar y que es tan beneficiosa para estos pacientes, no lo usamos con la frecuencia que debemos. Como ustedes saben, ha habido información muy nueva en el que se ha demostrado que los bloqueadores de la aldosterona se pueden usar con bastantes beneficios en pacientes que tienen clase 1 a clase 2 de fallo cardíaco. O sea que la primera indicación que salió para el uso de aldosterona, de los bloqueos de aldosterona, fue para pacientes que tenían clase 3, clase 4, fallo cardíaco severo. Eso se ha abandonado. Tenemos que usarlo en cualquier paciente que tenga menos de 35% de bombeo, no importa que la sintomatología sea ligera. Aquí hablamos si el paciente tiene una creatinina por encima de 2.5 o el potasio es más de 5, pues tenemos que ser muy cautelosos para usarla, y lógicamente en las personas mayorcitas, porque van a ser insuficiencia renal más frecuente. Recuérdense que si hay fallo cardíaco, 30% de los pacientes que tienen fallo cardíaco sistólico van a tener algún tipo de disfunción a nivel de riñón. O sea que es sumamente común, y entonces tenemos que usar medidas de precaución cuando indicamos los bloqueadores de aldosterona. La hidralacina y los nitratos, como ustedes saben, cuando salió el estudio hace 8 o 10 años, el AFCAT, fue básicamente, esta combinación fue recomendada para las personas de color, los afroamericanos, para todos nosotros, porque somos todos negritos. O sea que si el paciente no puede tolerar los inhibidores de la ECA o no puede tolerar los bloqueadores de la angiotensina, tenemos otra arma que ha sido demostrada ser muy efectiva en estos pacientes. Si el paciente sigue sintomático, aún después de estar en beta bloqueadores, los inhibidores de la ECA, sobre todo si la presión no lo permite, tenemos que recurrir a esta combinación de nitrato y hidralacina, que va a mejorar estos pacientes. Si encontramos un hipertenso con fallo cardíaco,
va a ser el paciente ideal porque vamos a lograr un control de la presión arterial y vamos a mejorar el pronóstico y la mortalidad en estos pacientes. Yo no sé si ustedes tienen la combinación Vidil, no, que es básicamente una combinación de Isordil y hidralazina. Se toma, aquí no la tenemos, ¿no? Qué mal. No está en el país. Porque de lo contrario, entonces hay que usar hidralazina 3 o 4 veces al día, Isordil 2, o sea que es muy difícil para un paciente que ya está tomando 4 otros medicamentos. Es una lástima. La digoxina, como ustedes saben, si hay un medicamento que ha creado controversia, ha sido la digoxina, 50, 60 años de uso. Realmente hoy en día el uso de la digoxina está muy limitado, básicamente usándose en pacientes que tienen fallo cardíaco por causa sistólica y que tienen casi siempre arritmias supraventriculares, fibrilación auricular, cuando no podemos controlar la respuesta ventricular con beta bloqueadores, entonces usamos digoxina. Es importante que tengamos en cuenta que la dosis que antes nosotros considerábamos terapéutica, nos movíamos en 1.5, 1.6, es una dosis que causó bastante problema. Y en el estudio DICH, que fue el que prácticamente sepultó el uso de la digoxina, pues no se demostró que la digoxina mejoraba la mortalidad. Lo único que hizo fue que disminuyó las readmisiones, lo que es importante, lógicamente, en este síndrome, pero tenemos que tener en cuenta que la dosis a usar idealmente no debe pasar de 0.125. El nivel, de nuevo, terapéutico no es 1.2, 1.3, porque antes estábamos muy cerca del nivel tóxico y el paciente terminaba en arritmias con síntomas gastrointestinales, y por eso esto es lo que se está recomendando. Un nivel en sangre de menos de 1, y de nuevo solamente usarlo cuando no podemos lograr con los beta bloqueadores el control de la respuesta ventricular. La dosis alta, aún para controlar la fibrilación auricular en presencia de fallo cardíaco, de nuevo tenemos que evitarla. O sea que esta dosis de más de 0.25, yo recuerdo cuando yo estaba haciendo el entrenamiento de cardiología, frecuentemente venían pacientes con fallo cardíaco y fibrilación auricular, no había manera de bajar el pulso, no éramos tan agresivos con los betabloqueadores como somos ahora. Recuérdense que una vez los betabloqueadores estaban contraindicados en fallo cardíaco, entonces teníamos temor y recurríamos a dosis altísimas de digoxina, le dábamos 0.5 todos los días, hasta que el paciente, el pobrecito, terminaba intoxicado, vomitando, con diarrea, mirando azul, como si hubiera tomado una Viagra. Hablando de los diuréticos, queremos recordarle de nuevo que la dosis, por favor, si el paciente tiene fallo cardíaco, da la dosis por lo menos 2 veces al día. Va a haber un momento que se va a crear vamos a ser refractario al uso de los diuréticos, no importa la dosis que usemos, tomada, y que frecuentemente este paciente tiene que internarse, llevarse a la clínica, y este paciente tiene que inyectarse con diurético, porque si lo damos tomado, ya el hígado no lo va a absorber, el hígado está congestionado, y no importa la dosis, no vamos a conseguir una diuresis adecuada con estos medicamentos. Como ustedes pueden ver, tenemos que seguir confiando en tratamiento, porque los trasplantes siguen, la disponibilidad de trasplantes de corazón sigue estático, eso no ha aumentado, los donantes son sumamente difíciles de conseguir. Si usted mira en Estados Unidos, por ejemplo, en el 95 se hicieron la misma cantidad de trasplantes que lo que se hicieron en el 2012, o sea que realmente es una alternativa, pero que realmente no ha sido tan factible como desearíamos. De nuevo, tenemos que recordar que por suerte después de 10, 15 años tenemos medicamentos nuevos que nos van a ayudar a tratar a estos pacientes con fallo cardíaco. Ya no tenemos que depender de los inhibidores, de la angiotensina, de los bloqueadores.
de los bloqueadores de aldosterona. Tenemos ahora, como ustedes saben, este estudio que fue muy popularizado, salió en el New England Journal de Medicina, automáticamente en el mismo momento que se estaba el estudio presentando, y me refiero al estudio de Paradigm Heart Failure, paradigma fallo cardíaco, en el que se estudió la combinación de valsartán a una dosis de 160 2 veces al día, en combinación con el prilicin, que no es más que un bloqueador de una sustancia que paraba la liberación de los, no sé cómo se dirá la palabra, en los natriuréticos beta, lo que se liberan de la aurícula cuando el corazón está distendido. Entonces, ¿cómo la cosa? Péptido, natriurético, exacto, eso mismo. Péptido. Entonces, básicamente lo que se está usando es este medicamento llamado naprilicin, que lo que hace es que facilita la liberación de estos péptidos natriuréticos, y como ustedes saben, estos natriuréticos pues no solamente aumentan la diuresis, aumentan la eliminación de sodio, pero muy importante, disminuyen el remodelamiento del ventrículo izquierdo, además de ser vasodilatadores. Cuando se hizo la combinación de valsartán con naprilicin, que es el inhibidor, pues hubo una mejoría extraordinaria en la mortalidad. Como ustedes ven, altamente significativa, y esa diferencia en la mortalidad se vio muy temprano. Ustedes pueden ver que, bueno, aquí tenemos, esto es otra de las medidas que vamos a tener nuevo, pero el beneficio que hubo con la mortalidad en el Paradigm fue un 20% de reducción en las hospitalizaciones, aproximadamente 15 a 20% en la mortalidad, y esto se consiguió con un aumento en la calidad de vida del paciente con fallo cardíaco. O sea que, como ustedes saben, hay una aprobación en proceso de esta combinación de medicamentos de valsartán, 162 veces al día, con naprilicin. Se usó 2 veces al día, contra enalapril, 10 miligramos 2 veces al día en fallo sistólico, y esta combinación fue mucho más efectiva. Nos dio un 20% más de beneficio en mortalidad, en readmisiones, y mucha mejoría en la calidad de vida del paciente que tenía fallo cardíaco. Aquí básicamente lo que le muestro es dónde se está dirigiendo la investigación de fallo cardíaco en búsqueda de agentes nuevos, y esto básicamente lo que habla es de por qué no nos conviene tener un paciente con fallo cardíaco con una fracción de eyección de menos de 40% y con un pulso por encima de 70. Ese pulso por encima de 70, y que frecuentemente nosotros lo aceptamos como normal, va a aumentar la mortalidad en un 19%, la mortalidad por cualquier causa en fallo cardíaco más de un 25%, y en el estudio CHAM, el bajar ese pulso de 60 a 70 mejoró la mortalidad en un 18%. Y aquí tenemos este estudio que ustedes saben, se llama SHIFT con ibravadin. Aquí ya está aprobado, según tengo entendido, en Estados Unidos está revisando, ya está aprobado en Europa. Básicamente lo que hace es que inhibe la descarga del nódulo sinusal y por tanto induce bradicardia. Lo bueno de ibravadin es que no produce efecto sistémico, no baja la presión, no es vasodilatador, específicamente baja el pulso. Y bajando el pulso en esos pacientes que tienen fallo cardíaco, fracción de eyección de menos de 35 y un pulso por encima de 70, bajando el pulso 7 a 8 por minuto, bajándolo a 60 a 65, logramos con ibravadin este beneficio en la mortalidad. Increíble, porque se logró ese beneficio sin prácticamente ningún tipo de efecto secundario. Como ustedes pueden ver, se cogió pacientes que tenían más de 70 de pulso y se comparó con pacientes que tenían el pulso más bajito,
menos de 70, y nada más hubo beneficio en pacientes que estaban relativamente taquicárdicos. Este beneficio fue independiente del uso de betabloqueadores, del uso de los inhibidores de la ECA y del uso de los bloqueadores de aldosterona. No vamos a tener tiempo de hablar de los marcapasos, de los desfibriladores, que lógicamente, sobre todo la terapia de resincronización, que ha sido tal vez la terapia invasiva más importante en el tratamiento de fallo cardíaco, y que anoche me sentí muy contento de ver que ya en el país pues se está aplicando de una manera muy frecuente este tipo de terapia, que si tomamos un paciente con fallo cardíaco que tenga un patrón en el electrocardiograma de bloqueo de rama izquierda y el QRS mide más de 130 milisegundos y le ponemos un desfibrilador con terapia de resincronización, le vamos a disminuir la mortalidad de ese paciente en un 30%, sin contar la mortalidad de muerte de repente. Es fácil, un electrocardiograma, ya nos mandaron el ecocardiograma con un bombeo de menos de 35, aparece con bloqueo de rama izquierda, ese paciente debe ser tratado con terapia de resincronización. Le vamos a salvar la vida al paciente. Esto, para hacer la cosa peor, esto es la cardiomiopatía de la obesidad, que en Estados Unidos pues está en aumento, ningún otro tipo de factor de riesgo, solamente en pacientes con obesidad mórbida. Ahí están los múltiples mecanismos que lo producen. Lamentablemente no tenemos mucho tiempo para hablar de eso, y lo puse básicamente para que ustedes sepan que vamos a tener fallo cardíaco frecuentemente en etapa congestiva en pacientes que no tienen otro factor de riesgo, sino que tienen una obesidad severa. Esto fue betabloqueadores, ya de eso hablamos. De nuevo, para recalcar, vamos a la parte básica, a la parte esencial. Esto es el beneficio en mortalidad, en disminución, que nosotros vamos a conseguir en estos pacientes que tienen un pronóstico tan excesivamente pobre, tan excesivamente triste. Si nosotros usamos bloqueadores de la ECA, este es el beneficio que vamos a mantener. Si añadimos un betabloqueador, que debe ser simultáneo, vamos a duplicar el beneficio. Y si añadimos un bloqueador de la aldosterona, vamos a triplicar el beneficio en la mortalidad. Terapia triple beneficio en la mortalidad. Y con las ivabradine, que como le digo aquí está aprobada y me imagino que pronto la van a tener a mano, y con la combinación de valsartán, ya está, qué bueno. Nosotros todavía estamos luchando en Estados Unidos, no lo tenemos, y con la combinación de valsartán y inhibidor de napilicin, pues vamos a tener otra arma para combatir este terrible síndrome, que es uno de los dolores de cabeza más grandes para lo que tratamos pacientes con problemas cardiovasculares. Muchísimas gracias.